A la actividad académica de la tarde, vamos a empezar con el doctor Luis Ramiro Núñez. El doctor Luis Ramiro Núñez, cirujano hepatobiliar y cirujano de trasplantes. Trabaja aquí en Neiva y es uno de los protagonistas de este evento académico. Con la charla de manejo avanzado invasivo, mínimo de la lesión, manejo avanzado invasivo mínimo de la lesión quirúrgica de la vía biliar. ¿Cuál? Perdón, la charla es Estrategias SAGES. Está a cargo del doctor Luis Ramiro Núñez. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Después de una mañana de muchas charlas oncológicas, vamos a aterrizar un poquito más en patología benigna, sobre todo teniendo en cuenta que en el auditorio contamos con personal quirúrgico en formación de pregrado y de posgrado. Y según me informan, el grupo de logística de difusión, tenemos más o menos 40 personas conectadas en línea, inclusive personas de Venezuela, Chile y Perú, muchos de ellos también cirujanos generales. Bueno, entonces, desde el 2018, la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia empezó a lanzar los módulos de colecistectomía segura, que lo que buscan es disminuir la incidencia de lesiones de vía biliar a nivel mundial. La idea es que se convierta esto en una cultura completa para manejar una seguridad adecuada en la colecistectomía. Entonces, cuando hablamos de colecistectomía laparoscópica o ColeLap, pues en Estados Unidos se realizan más de 750,000 ColeLap, en las cuales pues, se ha visto que la reducción del dolor ha sido uno de los pilares importantes, como en toda la cirugía laparoscópica o mini-invasiva, y con las ventajas que tienen igualmente cualquier cirugía mini-invasiva, retorno más rápido a las actividades laborales y menor riesgo de infección del sitio operatorio. Sin embargo, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica de la ColeLap, pues se empezó a aumentar las lesiones de la vía biliar, llegando a estar en promedio, dependiendo del sitio de las series, aproximadamente 3 de cada 1,000 procedimientos. Es una lesión, es una complicación que genera alta morbilidad, es de baja frecuencia, sin embargo las consecuencias de la misma son catastróficas y realmente no hay estudios definitivos que demuestren un método efectivo para disminuir la aparición de estas complicaciones. Entonces, esta estrategia SAGES ya ha tenido, intentos de validación, en este caso, pues por ser un procedimiento quirúrgico, como casi todos nuestros procedimientos, como todas las intervenciones quirúrgicas, tienen la dificultad de ganar alta evidencia o tener estudios aleatorizados, dobles ciegos, etcétera. En este caso se trató de un intento de hacer una validación de la misma, mostrando que hacer el curso de la colecistectomía segura mejoraba la respuesta en los test de evaluación para la validación de la estrategia SAGES comparados con los grupos controles que no hacían el curso. Sin embargo, habían unas incidencias similares en ciertos puntos, sobre todo a la hora de tomar decisiones críticas durante el procedimiento. Se han hecho otros intentos de validación, inclusive recientemente tenemos este estudio aquí, en el cual se entrenó una inteligencia artificial para tratar de detectar en qué momento el cirujano durante un procedimiento se estaba acercando a una zona de peligro o una zona de poca seguridad con una eficacia bastante buena, lo cual indica que probablemente más adelante vamos a tener todas estas ayudas durante el procedimiento quirúrgico, informándonos en qué momento estamos tomando riesgos de pronto que no sean necesarios. Y finalmente la meta de esto pues, es eliminar idealmente la lesión de la vía biliar. Entonces, esta estrategia se basa en 6 puntos, en 6 pilares, de los cuales podríamos hacer una charla completa con cada uno, pero pues vamos a tratar de centrarnos en los puntos que consideré más relevantes. Primero, el uso de la visión crítica. Vamos a seguir. Y aquí es donde empezamos a ver
que cometemos o pocas veces se cumplen estos requerimientos. Entonces, que considera que son 3 criterios los que se deben contemplar para alcanzar la visión crítica de seguridad, que es la estrategia de disección utilizada y recomendada por las AGES, que implica la eliminación total de grasa y tejido fibroso del triángulo hepatocístico, una disección del triángulo, de la placa cística donde está acomodada la vesícula biliar, 1/3 de esta debe ser disecado y deben verse solamente 2 conductos entrando a la vesícula. Esta estrategia, pues, se debe tener en cuenta que el triángulo hepatocístico, dependiendo de la anatomía del paciente, el mecanismo de tracción que haga el cirujano, etcétera, puede tener diferentes formas y diferentes tamaños, pero lo que se busca es que finalmente se alcance esta visión tanto por vía anterior, vía posterior, y es en este punto, el que se señala ahí en rojo, donde fallan la mayoría de los cirujanos cuando se hacen los estudios. Esta disección del tercio proximal de la vesícula es la que casi nunca se alcanza y, pues como vamos a ver más adelante, pues puede generar complicaciones. Y efectivamente aquí se hizo una revisión de 1108 colelabs, en las cuales se presentó una lesión de vía biliar en el 1.7%, de las cuales 0.6% fueron lesiones de la vía biliar mayores. Se analizaron de esos 65 videos en los cuales hubo complicaciones y con sorpresa se dieron cuenta que en el informe quirúrgico el 80% de los cirujanos describían que habían alcanzado a hacer una correcta técnica de la visión crítica de seguridad. Sin embargo, la revisión por expertos de estos videos mostró que solamente el 10% de ellos realmente alcanzó de forma correcta la visión crítica de seguridad, y en las que se hizo las lesiones de la vía biliar mayores, ninguno realmente había alcanzado a hacer de forma correcta esa visión crítica de la seguridad. Entonces, para poder hacer una visión crítica de la seguridad tenemos que entender cuáles son las técnicas que tenemos para disecar ese triángulo hepatocístico. Y la técnica que más comúnmente, o la que nos enseñan, o la que aprendemos inicialmente, es la técnica infundibular. También tenemos la técnica top to down, que es lo que conocemos como fundocística, o un semi-top to down, que es una semifundocística. Siempre hay que hacer una identificación de la anatomía y en caso necesario nos podemos hallar con imágenes intraoperatorias. Y entonces aquí tenemos, después de haber hecho una técnica simplemente fundocística, podemos ver como en esta ocasión el cirujano ya está clipando los 2 primeros conductos tubulares que encontró en esa disección sin haber completado de forma correcta la técnica de la visión crítica. Y entonces aquí es donde entramos en los error trap. Se define error trap como un procedimiento que usualmente es exitoso y que nos acostumbra a desarrollarlo de esa forma, pero que ocasionalmente puede fallar, dándonos una falsa sensación de seguridad y llevándonos a unos errores realmente catastróficos. Y aquí tenemos un ejemplo. La técnica infundibular lo único que hace es, como su nombre lo dice, disecar el infundíbulo de la vesícula buscando una estructura cónica, pero que en los casos en los que hay inflamación severa podemos tener situaciones como la que vemos en la segunda fotografía, en la cual tenemos una pérdida de ese triángulo hepatocístico con una adherencia del conducto hepático común con la vesícula biliar. Entonces el cirujano, después de que ha hecho su técnica infundibular, clipa distalmente, clipa proximalmente y realiza el corte. Y ya tenemos la primera parte de la lesión de la vía biliar y posteriormente, como tradicionalmente lo hacemos la disección cístico-fúndica y pues terminamos. Y es en ese momento donde la mayoría de veces se dan cuenta al encontrar una estructura tubular que drena bilis en el lecho de la vesícula. Otro error trap es la trampa de la fundocística. Resulta que usualmente cuando vamos a hacer una disección de la vía biliar y si todo anatómicamente está bien, pues sencillamente hacemos una disección desde el fondo hacia el conducto cístico y si no hay adherencia, si se trata de una vesícula relativamente normal, pues rápidamente vamos a identificar la arteria cística y probablemente lleguemos al conducto cístico. El problema ocurre cuando empezamos a tener procesos inflamatorios, donde esta pared A, que es el infundíbulo de la vesícula, se adhiere a esta pared B, que es el conducto hepático común. Para el cirujano que está viendo el proceso inflamatorio aquí, está erróneamente creyendo que el plano de disección es este que estamos teniendo acá.
Él no está viendo completamente porque sencillamente hay un proceso inflamatorio acá y su disección va a ir en sentido fundocístico y probablemente vamos a terminar unas lesiones vasculobiliares mucho más complejas, como este caso que tenemos aquí. Tenemos una paciente que precisamente llevada a una colecistectomía, se hizo técnica fundocística y tenemos una completamente aislada la vena porta con unas pequeñas ramitas que perfunden por colaterales y con un segmento de hígado isquémico, precisamente porque probablemente en el momento de hacer la disección fundocística hubo una lesión de todo este trayecto vasculobiliar o biliovascular. Entonces vamos a empezar a tener que utilizar en esos casos difíciles unos reparos anatómicos. La recomendación una es buscar el surco de Rubier, una constante anatómica a veces más visible, menos visible, que corresponde a la entrada del pedículo izquierdo del hilio hepático, del cual trasladamos, hacemos una línea que va a ir hacia la fisura umbilical. Todo lo que esté por encima de esta línea, en teoría estamos haciendo una colecistectomía segura. Si nos vamos aquí, vamos a empezar a arriesgarnos a cometer errores y lesionar los conductos biliares. Y efectivamente aquí vemos cómo al trazar del surco de Rubier una línea, tenemos un caso en el cual el cirujano está disecando por debajo de ese plano de seguridad. Probablemente aquí se va a encontrar con la vía biliar común, además que seguramente debajo de este plano graso está el duodeno y puede terminar en otras lesiones. La tracción excesiva de la vesícula termina alineando también el conducto hepático común o el colédoco con el conducto cístico. Y si el cirujano hace una disección a este nivel, pues fácilmente va a estar confundiendo el conducto biliar, el colédoco con el cístico. Si ese cirujano fuera juicioso y si estuviera por encima del surco, de la línea de la que hablamos referente al surco de Rubier, pues vamos a estar en una zona segura. De nuevo, otra tracción excesiva o a veces necesaria, en la cual tenemos un conducto cístico que se alinea con la vía biliar y que pues nos hace perder la anatomía, en la cual tenemos la vía biliar a este lado y el conducto cístico es solamente este. Y pues nuevamente, si estamos por encima del surco Rubier, vamos a estar lejos. ¿Funciona entonces hacer visión crítica de la seguridad? Sí, pues ya hay reportes, más o menos 6.000 casos en los que se obtuvo una visión crítica de seguridad adecuada sin tener lesiones biliares mayores. Siguiente punto que recomiendan es reconocer la anatomía aberrante, y es importante reconocer que solamente el 50% de los pacientes tienen esta anatomía, que es la que conocemos del libro, un conducto cístico llegando al conducto hepático común para formar el colédoco y unas ramas anterior y posterior de las derechas uniéndose para formar el conducto hepático derecho, luego el izquierdo y el conducto hepático común. Esto solamente está presente en el 50% de los pacientes y de en adelante vamos a tener muchísimas variaciones, entre las cuales tenemos este conducto hepático posterior llegando al conducto hepático común con un anterior aparte, afortunadamente con una distancia prudente respecto al conducto cístico en este caso, pero que se puede prestar para este tipo de lesiones. Y aquí lo que tenemos es una lesión de vía biliar del conducto común, en la cual el cirujano clipó por encima precisamente la llegada de un conducto hepático derecho. Aquí tenemos otra variación anatómica, una un poco más compleja, en la cual el conducto cístico está llegando precisamente a esta rama posterior derecha, con un hepático común aquí arriba y con un conducto colédoco que podríamos mencionarlo a este lado. Todos estos cambios anatómicos pues nos van a dificultar y propender para que se presenten las lesiones. Reconocer que el conducto cístico solamente en un 17% llega, como lo vemos en los libros, y que la posición más común es la pared posterior. Y respecto a la arteria hepática, pues tenemos, la arteria cística, perdón, tenemos infinidad de variaciones. ¿Qué más tenemos que hacer? Si tenemos dudas o una vez no hemos podido alcanzar la visión crítica de la seguridad, procedemos y podemos hacer uso libre de las imágenes intraoperatorias. Todo esto va dependiendo de la disponibilidad institucional, la destreza quirúrgica del cirujano, la presencia de equipos modernos y el entrenamiento en identificación de estructuras, que es uno de los problemas que también se tienen ocasionalmente. Entonces, pues básicamente lo que buscamos es hacer una identificación de estructuras dentro del mismo acto quirúrgico
pero repito, hay que tener cierto nivel de entrenamiento para poder reconocer esas estructuras intraoperatoriamente. Vamos a adelantar porque estamos cortos de tiempo. Aquí podemos ver cómo con una pinza de Olsen hicieron una colangiografía intraoperatoria en la cual se ve que hay fuga de bilis en el paciente, que pudo ser identificada intraoperatoriamente, y aquí tenemos pues una en la cual la colangiografía nos muestra que hay una ausencia de paso de medio contraste hacia los conductos proximales y solamente se pinta la vía biliar distal, probablemente por exceso de clips, al igual que este sí fue una bomba de clips, un sangrado masivo, probablemente o de difícil control, que al colocar clips a ciegas, pues generó una obstrucción del conducto biliar. Y lo otro que podemos detectar son coledocolitiasis, que hasta en un 4% cuando se hacen de rutina las colangiografías se pueden detectar durante la colecistectomía. Cuando no podemos acceder al triángulo hepatocístico, ni siquiera acercarnos a él por la inflamación, podemos intentar hacer una colangiografía transvesicular. Sin embargo, para lograr tener una visualización, pues dependemos de que no vaya a haber un cálculo aquí impactado y que nos permita ver. Inclusive se recomienda que el cirujano marque con un par de clips los sitios donde cree que se encuentra ubicada el conducto cístico para así mismo orientarse luego cuando vaya a empezar a hacer la disección. ¿Qué nos dice la literatura respecto a la utilidad de la colangiografía intraoperatoria? Bueno, pues básicamente hay bastantes estudios que han demostrado que efectivamente disminuye en un porcentaje considerable la presencia de lesión de vía biliar, y no solamente eso, sino que permite la identificación temprana de las lesiones de la vía biliar y la identificación intraoperatoria de las mismas, con posiblemente una reconstrucción temprana que disminuya la posibilidad, mejore los resultados de esa reconstrucción. Han habido varios metaanálisis, en este caso tenemos este que fue del 2012, un poquito viejo, en el cual lo que el mayor beneficio era la identificación temprana de la lesión. Sin embargo, pues también tenía una disminución en la vía biliar casi de la mitad, con una P bastante significativa. Bueno, este es otro estudio en el cual trataban de determinar si era necesario o si valía la pena hacer una colangiografía de rutina versus selectiva, y realmente no hubo ninguna diferencia significativa en este metaanálisis que indicara que hacerla de rutina mejorara los resultados. Otra técnica de imagen intraoperatoria, pues el ultrasonido intraoperatorio, requiere entrenamiento, requiere equipos que no son fáciles de conseguir. Y la colangiografía con fluoresceína, que pues estamos empezando a tener bastantes equipos en el país. Hemos tenido la oportunidad de probarla acá en Neiva, y ha tenido más o menos los mismos resultados cuando se hacen los estudios respecto a una colangiografía normal. Después de que ya tenemos asegurado, hemos hecho tanto la visión crítica como hemos visto una colangiografía en caso de ser necesario, pues se recomienda hacer una pausa y hacer una segunda revisión de todo lo que estamos haciendo para antes de cortar, seccionar o clipar cualquier estructura ductal. Previo a esa cirugía, lo otro que podemos hacer es identificar la disección riesgosa y pues los factores de riesgo que prácticamente todos conocemos, la presencia de obesidad, colecistitis, ya sea crónica aguda, un síndrome de Mirusi o los pacientes con cirrosis. Cuando identificamos una disección riesgosa, bueno, podemos utilizar la escala de Parkham, en la cual pues tenemos 5 grados y a partir del grado 3, 4, a partir del grado 4 empezamos a tener algunas dificultades y nos podemos ir a tratar de tener alguna de las alternativas quirúrgicas que nos ofrece la habilidad quirúrgica del cirujano. Y básicamente lo que recomiendan es hacer colecistectomías subtotales. Resulta que las colecistectomías subtotales se pueden hacer de forma fenestrada, como esta, o se pueden hacer de forma cerrada, como esta o esta. En algunas se puede dejar la la cara hepática de la vesícula, se puede dejar, sobre todo en pacientes con cirrosis, pero realmente la SAGES en sus recomendaciones dice que se debe evitar hacer el cierre del muñón del infundíbulo porque genera más riesgo de fístulas y complicaciones posoperatorias tempranas.
Entonces, vuelve y juega, la colecistectomía subtotal con cierre del muñón no está recomendada. La recomendación es hacer un cierre directamente del conducto cístico. El orificio del conducto cístico se cierra ya sea con una jareta o con puntos, lo cual implica que los cirujanos generales hoy en día deberíamos tener la habilidad o deben tener la habilidad de suturar y anudar por vía laparoscópica. Esa es una habilidad que debe dejar de ser de laparoscopia, como dicen, avanzada, y debe ser una habilidad que se debe adquirir para todas las personas que se dediquen a hacer una colecistectomía, porque puede ser la diferencia entre un desastre o una cirugía exitosa. Bueno, les quería poner este video, pero creo que por cosas de tiempo no lo vamos a hacer. Y una vez tenemos una lesión de vía biliar, pues lo que tenemos que hacer es tratar de detectarla, y si no estamos en capacidad de resolverla, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Pues uno, presencia de bilis en el campo quirúrgico, no encontrar en una colangiografía una adecuada visualización de todos los conductos biliares. El cirujano nunca pudo completar la visión crítica de la seguridad. Al momento de seccionar lo que creemos que es el conducto cístico, visualizamos dos conductos, y pues cuando hacemos la disección de la vesícula, pues podemos tener también otro conducto que aparece en el lecho, que a veces creemos o nos gusta pensar que es un Luschka cuando estamos en negación. Cuando la lesión es parcial, dependiendo de la habilidad quirúrgica del cirujano, se recomienda hacer si la lesión ocurre en el menos del 50% del diámetro del colédoco, se puede hacer una rafia primaria. En caso de querer hacerlo, se puede dejar un tubo en T. La recomendación es que el tubo en T nunca debe quedar a través de la lesión, se debe colocar distal al sitio donde se produjo la lesión, tratando de ahorrar y dejar sano todo el conducto proximal posible. Y bueno, esto es básicamente lo mismo. Y cuando tenemos una lesión mayor, siempre debemos confirmar las lesiones, tener mucho cuidado con esto. Muchos cirujanos acostumbran a hacer una laparotomía para tratar de confirmar si se produjo una lesión o no. Realmente la confirmación se puede hacer mediante imágenes, y hacer una laparotomía en un sitio donde no va a haber alguien que tenga la capacidad de hacer la reconstrucción definitiva va a complicar o empeorar los desenlaces más tardíos. Costumbre también que he visto que de los pacientes que llegan es que el cirujano intenta en su negación disecar las estructuras biliares, lo cual va a desvascularizar y va a empeorar los resultados de una reconstrucción definitiva. La recomendación es dejar un drenaje adecuado, pero sin canular esos conductos biliares. Me han llegado pacientes en los que canulan el conducto y hacen una sutura o un nudo alrededor del conducto, con lo cual se pierden 2-3 centímetros más de colédoco. Y definitivamente referir a un centro de mayor complejidad. Y esta última parte, que nos duele mucho a los cirujanos hacerlo, es pedir ayuda. El ego no puede estar por encima de la salud del paciente. Pedir ayuda, pedir una segunda opinión no nos hace menos cirujanos, no nos hace malos cirujanos. Y sobre todo, hay momentos en los que creo que todos nos hemos pasado, en los cuales estamos bloqueados, ya no sabemos qué hacer, y alguien llega y con solamente echar una mirada nos soluciona el problema que estamos teniendo. Muchas gracias. La siguiente presentación a cargo del doctor Mariano Jiménez, manejo avanzado e invasivo mínimo de la lesión quirúrgica de la vía biliar. Gracias. Perdón, estuvimos trabajando en algo para solucionar el tema. ¿Me habilitaron el Zoom?
créanme que antes del almuerzo funcionaba. A ver, estoy ahí en el Zoom. Ahí parece que va. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de lesiones, pero referidas a cirugía laparoscópica de vesícula. Voy a sacar toda la parte de las lesiones que producimos los cirujanos HPV cuando hacemos cirugía hepática, que es para otra charla, si me invitan más adelante, porque siempre nos gusta hablar de cómo reparamos las lesiones de otros más que las lesiones que producimos nosotros durante nuestra cirugía. Esto, como comenté hoy, es mi relación con las empresas, pero en realidad tengo otras relaciones también que es importante que ustedes las conozcan y es una nueva faceta que tengo en mi vida. Gracias por cambiarme el sombrero porque Dios me hizo no inteligente, pero con una cabeza muy grande. Acerca de la lesión, vimos una excelente charla recién. Lo importante, más que repararla, es prevenirla. A mí es un tema que me interesa mucho. En estos 4 trabajos que están acá, en los 4 fui coautor, donde trabajamos mucho, tanto en las recomendaciones CIRCAT como en las guías de Tokio, como en el Consensus Delphi Mundial que se hizo sobre la lesión y prevención de lesión de vía biliar, y un análisis que hicimos y que publicamos en la revista brasilera de cirugía digestiva, que a mí me gustó mucho, que es hicimos una encuesta de 360 cirujanos argentinos sobre lesión de vía biliar, y pasó algo parecido a lo que comentaste antes. Más del 80% o casi el 100% la hacía, pero cuando le preguntábamos que nos dijera los 3 parámetros, solamente el 20 y pico lo contestó bien. O sea que es fantástico, los cirujanos hacen algo que no saben lo que es. Pero claro, a veces ocurre. En cuanto a la etiología, sabemos que si bien es más frecuente en casos complejos, casos muy simples también lo tienen, y sabemos que no tiene una relación clara con la curva de aprendizaje. Por lo tanto, existen un montón de etiologías. A mí la que más me gusta es la idea de Lawrence Way, que dice que los cirujanos, el problema que tenemos es que a veces vemos una cosa e interpretamos otra, y eso ocurre. Por ejemplo, ustedes lo primero que ven ahí es el triángulo blanco, que no existe. O sea que uno tiene componentes, por ejemplo, podemos decir, es algo muy común que el cirujano vea la vía biliar y diga que es el conducto cístico, sobre todo la vía biliar derecha. Steven Strasberg dice, no estoy tan de acuerdo con Lawrence Way, el problema es que los cirujanos no vemos donde tenemos que ver, y ahí es donde Strasberg habla de la visión crítica de seguridad, que no se puede hacer en todos los casos, eso es cierto, pero donde se puede hacer realmente es muy útil y hay que estimular y hay que hablar sobre esto. Creo que la verdad está entre los dos. Creo que a veces interpretamos mal y a veces no vemos lo que tenemos que ver. Acerca del tratamiento, el tratamiento clásico es el tratamiento quirúrgico. Estoy hablando de la lesión que se diagnostica en el postoperatorio, y la cirugía más frecuente es la hepático-yeyunoanastomosis en frecuencia. Después viene la hepatectomía derecha y, por suerte, solamente en muy pocos casos la necesidad de un trasplante hepático. La hepático-yeyunoastomía es y fue el gold estándar. Hay un montón de trabajos. A mí me gusta particularmente este metaanálisis del grupo de Van Gulik, donde ellos hablan, dice, háganlo en el primer momento o espere 8 semanas, porque en el medio hay problemas. Es un tema de discusión, debate, va a haber debates en el Congreso en Miami, etcétera. Lo dejo para que lo escuchen en Miami de gente de más experiencia que yo. Pero lo que a mí me ocupa, que es el tema de lo mini-invasivo, claramente los procedimientos endoscópicos y percutáneos en el manejo del posoperatorio era para contemporización. Era con la idea de mejorar el estado local y general del paciente para después hacer el tratamiento definitivo. Y esto era mejor no hacerlo con cirugías programadas, o cirugías en el momento agudo, porque eso realmente tenía muy mala evolución. ¿A qué me refiero con
contemporización mininvasiva. Por ejemplo, todos estos casos son lesiones de vía biliar donde hay colecciones y se hizo el drenaje posoperatorio. Al principio viene un poco de líquido, puede venir algo hematopurulento, hemático, etcétera, y al día siguiente el paciente está mucho mejor y uno lo va a ver, el paciente dice, me siento bárbaro, ve la bolsa, hay 300 de bilirrubina y las rodillas de uno tiemblan un poquito. A veces hay que hacer drenajes de urgencia, no hay que hacerlos sistemáticos, pero a veces hay que hacerlos, por ejemplo, cuando hay colangitis, como el caso de allá, vean la hilera de clips. Yo hago un poco de bromas porque es un tema que por lo menos a mí me da un poquito de escozor, porque uno no sabe si mañana le va a pasar la lesión quirúrgica a uno. Entonces, el grupo de clips y hay que hacer por la colangitis, o a veces hay menos clips, pero hay ictericia, etcétera. Entonces, en esos casos, el drenaje es mandatorio. A veces la cosa es un poco diferente. Hay lo que hay, uno ya se hizo el drenaje o hay una colección y lo que uno que ve es bilirragia. La bilirragia más frecuente es realmente no en una lesión quirúrgica, sino es a través del cístico, o por aumento de presión o por inflamación, etcétera. Ahí es donde se produce la bilirragia. Pero puede ser en otros lados, por ejemplo, en el conducto hepático, como están viendo ahí abajo, o a veces puede ser por el conducto de Luschka. Pero esto, los cirujanos, cuando tenemos una bilirragia posoperatoria después de una vesícula, decimos es un cístico. Y cuando vemos que no es el cístico, decimos es un Luschka. El cístico está bien porque es lo más frecuente, pero el Luschka es realmente raro. Por lo tanto, paremos de hablar de conducto de Luschka o conductos segmentarios, que realmente es mejor terminología. Acá les muestro siempre, y siempre muestro la misma foto porque tenemos tratados más de 300 reparaciones de vía biliar y tengo solamente un Luschka para mostrar. O sea que fíjense que no es algo muy frecuente, que es lo que ven ahí no es la vesícula, sino que es la colección que tenía con el drenaje y el segmento que desemboca en la vesícula. Esto es extremadamente raro. Lo que es un poquito más frecuente es otro conducto que pasa muy cerca de la vesícula, que durante la colecectomía uno puede dañarlo en forma lateral. Colección, se hace el drenaje percutáneo, en el drenaje percutáneo, si ustedes le inyectan, viene bilis, le inyectan y ahí sí pueden ver que se llena la vía biliar y se llena el conducto, y esto sería el único caso de conducto de Luschka que con un tratamiento de bajar la presión intraluminal con papilotomía, stent o stent más papilotomía, depende de lo que el endoscopista, que lo vean o que lo puedan ver incluso en el intraoperatorio, esa marquita que ustedes ven ahí. Pero estos realmente son episodios raros. La otra cosa que es importante en el posoperatorio inmediato de lesión de vía biliar es hacer un buen mapeo de la anatomía, ya sea por algún catéter que hayan puesto o con una buena colangioresonancia. Pero acá me quiero detener un poquito en algo que es importante, y en lo que me refiero para prestar atención es el tema de delinear bien la anatomía. Porque ustedes ven acá y dicen, bueno, la reparación no es tan difícil, pero fíjense la visión lateral del mismo caso, donde claramente se vuelve bastante más complejo. O sea que hay que hacer una buena visión anatómica. A veces, a pesar de que una visión anatómica puede haber respuestas paradojales y tiene que prestar atención. Por ejemplo, este es un caso de nuestro grupo, donde tiene una bilirragia que requiere un drenaje percutáneo. Yo dije, esto es un problema del cístico, no paraba con los días, primero no hay que volverse loco, hay que esperar un poquito a que descienda solo, generalmente desciende solo, no hay que hacerle nada, pero acá seguía viniendo bilis, entonces yo dije, listo, hagan papilotomía endoscópica. Le hicieron papilotomía endoscópica como yo había indicado, le pusieron un stent endoscópico como yo había indicado, y el paciente aumentó el débito, no disminuyó. Entonces dije, ojo, no será que falta el hepático derecho. Entonces, lo que hicimos fue, después de una colangioresonancia, hicimos la punción. En la punción lo que vimos es que el hepático derecho desembocaba en el cístico o el cístico en el hepático derecho, y entonces el stent plástico lo que hacía es empeoraba la bilirragia. El tratamiento en este caso fue sacar el stent plástico, esperar y curó. Si no hubiera curado, habría que haber drenado la vía biliar en forma endoscópica o percutánea el hepático derecho para canalizar. O sea que el criterio es algo importante. A veces también la lesión se acompaña de lesiones vasculares. Cuando estas lesiones vasculares son mayores, portales o de la arteria, realmente son cuadros terribles, por suerte muy poco frecuentes.
Lo que sí es frecuente es la lesión asintomática en general de la arteria hepática derecha. ¿Y por qué? Porque pasa muy cerca de la vesícula, por lo tanto, anatómicamente es muy probable que haya una lesión. ¿Por qué es asintomática? Porque en general la lesión del conducto, la arteria hepática derecha, se suple la vascularización por un shunt que es muy frecuente entre la arteria hepática izquierda y la derecha a nivel del ilio. Y esto es importante porque la vía biliar se nutre exclusivamente de la arteria hepática, no de la vena porta. Por lo tanto, si ustedes cortan este shunt y dejan sin vascularización, por ejemplo, por una hepatectomía izquierda, por ejemplo, en una reparación alta de la vía biliar, ustedes pueden llegar a tener una estenosis de la anastomosis aunque la hayan hecho con muy buena calidad. Por lo tanto, es importante, si uno va a hacer una reparación alta, saber si hay una lesión o no de la arteria hepática. Y solamente se puede saber con una arteriografía, pero ya no es necesario, esto es un estudio viejo, sino se puede hacer con una angio o resotomografía. O sea, una angiotomografía o una angioresonancia. Entonces, ¿por qué? Porque no sirve hacer un Doppler, porque va a tener sangre la arteria hepática. Necesitarían un ecodoplorista de mucho nivel que vea el retardo, pero por lo menos en nuestro medio eso no existe. En definitiva, lo que tenemos que hacer es parar la cosa, enfriar la cosa para poder hacer la reparación definitiva. Este paciente es un paciente que el cirujano le hizo con hook, le cortó el hepático izquierdo, le cortó el hepático anterior derecho y le cortó el hepático posterior derecho. O sea, hizo 3 en 1. Y como fue con electro, lo que hicimos fue drenarlo, enfriar el cuadro y después se hizo la reparación en un segundo término. Entonces, lo interesante de todo esto es que los procedimientos minoinvasivos hoy no solo sirven para temporización y después tratamiento definitivo, que es el hepático yeyuno, sino, depende, si hay una estenosis total o compleja, irán hepático yeyuno, pero si la estenosis es parcial y hay algo de pasaje, el tratamiento puede ser endoscópico percutáneo. Y ustedes dirán, no, no es así, etcétera. Bueno, hay un programa ahora que no sé si lo usan, es interesante, a mí me lo enseñaron mis fellows, que está toda la bibliografía de determinado tema, y cuando uno pone surgical, endoscópico, percutáneo, definitive treatment, pasan estos papers que están todos relacionados entre sí. O sea que hay data suficiente. En la data, primero, este trabajo también del grupo de Van Gulik, yo soy muy admirador del grupo de Van Gulik en muchas áreas de cirugía biliar y pancreática, ellos en un estudio del Annals of Surgery 2017 comparan a 20 años los resultados después de cirugías de reparación, tanto endoscópica, radiológica o quirúrgica, y no ven diferencias significativas, principalmente entre radiológica y quirúrgica. Por lo tanto, cuando se hace una buena reparación, todo es interesante. ¿A qué me refiero? Bueno, después de una colecistectomía, por ejemplo, el paciente se hizo una colecistectomía laparoscópica, tiene bilirragia, se drena la vía biliar. Por supuesto, la bilirragia al drenar desde adentro se cura, pero se cura con estenosis en el 100% de los casos. Al curarse con estenosis, después hay que dilatar con balón con este resultado final. O, por ejemplo, en casos más complejos, lo que hay es una lesión del hepático derecho. Entonces, con una bilirragia, lo que hacemos es drenamos el hepático derecho, tratamos la bilirragia y después dilatamos con este resultado. O a veces la cosa es más compleja, como este chico de 11 años, cada vez hay más chicos más jóvenes que reciben colectomía y más jóvenes con lesión quirúrgica. Este es el chico más joven que yo he tratado con lesión quirúrgica, después tengo varios de 14, 15 años, pero este de 11 es el más joven. Aparte, no iba a decir el apellido, pero no voy a decir el apellido. Este chico tenía una colección posoperatoria, se hizo drenaje, venía bilis. Cuando le muestro al cirujano pediatra que lo operó, un buen cirujano pediatra dice, ¡ay, qué suerte es el cístico! Yo le digo fenómeno, si no fuera porque no le veo el hepático derecho, y para dejarlo tranquilo, digamos, al hombre. En la resonancia, que hay que hacerlo complementario siempre, se ve que falta el hepático derecho, y poniéndole más presión, ahí se ve el hepático derecho que está como chupado los dos hacia donde estaba, seguramente tironeando, ahí lo cortó el hepático derecho. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con este chico de 11 años?
Le drenamos la vía biliar derecha en forma percutánea, el alambre se fue hacia el subfrénico, lo sacamos por donde estaba el catéter que tenía el drenaje subfrénico a través de la piel, le volví a meter el alambre lo pusimos hacia distal, después tironeamos y esto rehicimos la vía biliar, a través de ese alambre le pusimos un catéter y curó con estenosis, dilatamos con balón y ese es el resultado final. Y ustedes dirán, pero hay que ver cómo le va a este chico de 11 años. Bueno, este chico de 11 años ahora tiene 18 años, juega en las inferiores de Vélez Sarsfield, pega en la colangioresonancia, está totalmente curado y yo espero que sea un futuro Messi y que siempre no recuerda al cirujano que lo rompió, pero recuerda al cirujano que lo reparó. Pero eso va a faltar unos años a ver si es un nuevo Messi o no. A veces, y hay una cosa interesante en las que son lesiones de vía biliar, este es un paciente que le hicieron, el mismo cirujano le hizo 2 lesiones en 2 cirugías. Es fantástico. ¿Qué le hizo? Primera cirugía le hizo una lesión del hepático derecho. Lo reopera. En vez de drenarlo, en vez de tratarlo con todo lo que le dice, lo reopera. Cuando lo reopera, no le repara la lesión de la vía biliar derecha, pero le pone un KER en una biliar superfina izquierda y colédoco. Entonces, este fue uno de los primeros pacientes que nosotros hicimos estos procedimientos miniinvasivos en lugar de operar. ¿Por qué? Porque yo dije, no, lo quiero drenar porque yo no sé si le tengo que hacer un hepático yeyuno a la derecha, un hepático yeyuno a la izquierda o bilateral, porque puede taparse cualquiera de las dos cosas. Entonces, lo que hicimos, ahí se ve el hepático derecho que está desconectado. Entonces, lo que hicimos fue, ven que le falta a la derecha ahí, ¿no es cierto? Está el KER que le puso el cirujano, muy bien puesto el KER, pero en una vía biliar súper fina que no lo necesitaba, porque esa es la parte que no había roto en la cirugía inicial. Entonces, acá lo que hicimos, y en el drenaje subfrénico, fíjense cómo se tenía el hepático derecho. Entonces, lo que hicimos fue, drenamos el hepático derecho, caímos a la cavidad, nos metimos en el conducto, en el tubo en T, en el trayecto del tubo en T que había puesto el cirujano, sacamos el alambre a nivel de la pared, esto para que vean que nos encanta hacer estas cosas medio raras, no es una vez y no lo hacemos mucho, volvimos a ponerlo hacia abajo, hacia distal, después lo que hicimos, una vez que habíamos hecho eso, lo tironeamos para que se enderezara, le pusimos un drenaje percutáneo, le sacamos el tubo de KER, y después que le sacamos el tubo de KER, y por supuesto curó la bilirragia, etcétera, con estenosis, lo dilatamos con balón con este resultado. Diciendo, después vemos si le tratamos un lado, el otro lado o el otro, y nunca se estenosó. Entonces dijimos, esto por ahí funciona, hacerlo así, y ahora mucha gente está haciendo lo mismo. Pero el balón no es lo único. Uno puede colocar múltiples stent plásticos, la técnica de Costamagna, pueden poner stent metálicos totalmente recubiertos y removibles, o pueden poner stent biodegradables, que a nosotros nos gusta mucho, lo hacemos desde el año 2011. En 2016 publicamos este estudio multicéntrico de 3 centros europeos y nuestro centro en Argentina, con 107 pacientes tratados con stent biodegradables. A veces cruzamos los límites. Por ejemplo, este paciente con una estenosis total de la vía biliar, no podemos cruzar los clips que estaban en la vía biliar, junto en un rendezvous con los endoscopistas pasan el alambre pero no pueden hacer, tomamos el alambre nosotros a nivel percutáneo, a través de la piel, le ponemos un balón y fíjense cómo se abren los clips con el balón. Este paciente anduvo muy bien un año y medio se reestenosó y le hicimos una hepático yeyuno anastomosis. O sea, no hay que enamorarse con las técnicas. Si andan bien, si andan mal, hay que cambiar. A veces también cruzamos los límites. Por ejemplo, este era un paciente con bisegmentario, una estenosis de la rama posterior derecha, que lo que hicimos fue, como seguía la bilirragia, una opción era hacerle una resección de los segmentos hepáticos posteriores, pero resolvimos bloquearle la vía biliar y la porta derecha para que él fuera hacia la atrofia. Y por último, ¿qué hacer cuando la hepático yeyuno anastomosis falla? Bueno, a veces lo que falla es una término terminal, esto es más raro porque hoy cada vez se utiliza menos en reparación y se dilata, pero en la hepático yeyuno lo que hacemos es drenamos, dilatamos con balón, en una secuencia que ya tenemos publicada hace bastantes años, y esperamos el resultado, que en general es entre el 65 y 70% de éxito solamente con balón.
A veces hay más de una anastomosis, por ejemplo, en este caso había una anastomosis derecha e izquierda, y lo que hay que hacer es determinar bien cuál es la que está alterada y la dilatamos y el resto, la del otro lado, la izquierda, la dejamos en paz, que estaba bien. A veces, cuando fracasa la dilatación con balón, podemos hacer una dilatación sostenida con múltiples stents plásticos. Ahí estamos entrando por la derecha o por la izquierda o en forma bilateral con resultados que superan al 80%. A veces hay una trifurcación y tenemos que hacer con múltiples catéteres en forma percutánea. Esto lo tenemos publicado con un follow-up muy largo de más de 5 años en el 2020 con un 24% de recurrencia de la estenosis, con un 76% de éxito a largo plazo. Con stent biodegradables en hepático yeyuno tenemos una linda experiencia con un largo follow-up de los pacientes con una tasa de recurrencia de menor al 20%. O sea que realmente es algo muy, muy, muy interesante. Y como veo que se están durmiendo, voy a terminar con el resumen siguiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y muchos centros a nivel mundial están haciendo en la actualidad? Estenosis parciales, estamos haciendo tratamiento mini-invasivo. En estenosis complejas o estenosis totales hacemos tratamiento abierto o laparoscópico, pero tienen que tener experiencia. No es el caso para empezar reparaciones o anastomosis digestiva, es una lesión de vía biliar. Y si tiene una estenosis de la anastomosis hepático-yeyunal, no hacer una re-hepático-yeyuno, salvo que esté mal hecha, y intentar hacer una reparación endoscópica. Nada más, muchas gracias. A continuación, sigue la charla de lictotripsis intraoperatoria a cargo del doctor Luis Ramiro Núñez. Bueno, vamos a querer hoy compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido respecto a colangioscopia intraoperatoria, sobre todo para el manejo de la patología litiásica biliar compleja. Entonces, para hablar de colangioscopia podemos empezar hablando de la colangioscopia clásica, que se viene haciendo desde los años 70, que básicamente consistía en hacer una CEPRE, pero a través del canal de trabajo del duodenoscopio se pasaba un baby scope con un equipo que era un equipo de fibra óptica muy delicado, muy largo, muy delgado para poder pasar a través del canal de trabajo y que pues tenía limitaciones sobre todo por el costo del equipo, eran equipos, como lo digo, muy frágiles y pues necesitaban 2 endoscopistas para poder hacer el procedimiento. Se necesitaban 2 monitores, prácticamente 2 equipos completos de endoscopia. Con el paso del tiempo la colangioscopia empezó a volver a tomar fuerza y se han logrado desarrollos muy importantes con los colangioscopios electrónicos que ya no transmiten por fibra óptica, sino que tienen un CCD, o sea, una cámara en la punta. Podemos tener videogastroscopios ultrafinos que se pueden hacer por vía nasal. Y apareció lo que conocemos hoy como el SpyGlass, que es básicamente un sistema que se permite, similar al Belviscope, pero que permite la manipulación por un solo operador. Sin embargo, aún así, el costo y la accesibilidad dificultan mucho su aplicación. Pero en lo personal, aquí en nuestra ciudad, tratar de hacer un procedimiento con SpyGlass es muy complejo, muy difícil, y el aseguramiento es difícil que lo cubra. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, existen alternativas, existen equipos de colangioscopia, equipos fibroópticos como el que nosotros manejamos, que son económicos, tienen una alta reusabilidad, es compatible con múltiples accesorios, con equipos inclusive utilizados por otras especialidades como urología, se dispone ampliamente, tenemos una calidad de la imagen no tan buena, que da esa imagen en panal de abejas que ahorita vamos a ver, y pues podemos utilizarlo tanto en cirugía laparoscópica como abierta. Entonces esto como un detalles técnicos del equipo que utilizamos nosotros. Una longitud de 50 centímetros, lo cual nos permite utilizarlo desde fuera de la cavidad a través de los trocas de la laparoscopia, y un grosor de 5.3 milímetros que permite acceder prácticamente a cualquier vía biliar, inclusive de tamaño normal. Entonces, pues hoy en día tenemos
tomografía, resonancia nuclear magnética, CEPRE, ultrasonendoscópica, lo cual permite resolver la gran mayoría de las situaciones o de las patologías de la vía biliar común. Sin embargo, existen dos situaciones en las cuales puede ser muy útil la colangioscopia. Uno, cuando tenemos estenosis biliopancreáticas indeterminadas, y dos, manejo y extracción de coledocolitiasis de pacientes que tienen un tamaño muy grande, enclavados o que se encuentran intrahepáticos de difícil manejo. La colonjoscopia también, en teoría, pues podría solventar estos casos. Los sistemas de litotricia, tenemos la litrotricia electrohidráulica, es un sistema económico, mucho más económico que el otro que manejamos, que es el sistema de litotricia láser Olmium, un poco más complejo, pero en Colombia es mucho más fácil conseguir un equipo de láser Olmium, ya que está ampliamente utilizado por los urólogos. Y este es un video que les quiero mostrar de nuestro primer caso de colangioscopia. Se trataba de una paciente con un antecedente de un bypass gástrico con coledocolitiasis y pues imposibilidad por vía endoscópica de acceder a la vía biliar. Después de completar la visión crítica de seguridad, abrimos el conducto cístico y por vía transcística ingresamos a la vía biliar. Inicialmente, pues el acceso a la vía biliar con un cístico que afortunadamente estaba relativamente dilatado. No sé cómo volver a poner el video. ¿Me ayudan, por favor, para el video? Siguiente. No, atrás, por favor. Este video. Ok, nuevamente, es una paciente con un antecedente de un bypass gástrico, imposibilidad para acceder por vía endoscópica a la vía biliar. Está pausado. Listo. Y pues aquí podemos ver 3 cálculos en el conducto colédoco. Por vía transcística, previa, nuevamente, insisto, completando la visión crítica de seguridad, accedemos a la vía biliar por un conducto cístico relativamente dilatado. Y pues la imagen que obtenemos pues es la que les está mostrando aquí. Como se pueden dar cuenta, fue nuestra primera, entonces grabamos directamente de la pantalla, pero podemos ver cómo se logró acceder a la papila duodenal, inclusive ingresar al duodeno. Se alcanzan a ver algunas de las vellosidades duodenales cuando nos fuimos a ese nivel distal, y por la misma vía transcística, afortunadamente, se logró hacer el acceso proximal hacia el conducto hepático común y identificar el cálculo por medio de una canastilla de nitinol. Logramos atrapar el cálculo y una vez el cálculo atrapado, pues se extrajo por vía transcística y pues se finaliza prácticamente la cirugía con colocar, en este caso por el tamaño del conducto cístico, pues un Hem-o-lok, pero pues la paciente, técnicamente exploramos la vía biliar sin necesidad de dar tubo de Kerr, tubo en T o dejar ni siquiera drenes en la cavidad abdominal. Este es otro caso un poco más complejo. Si se dan cuenta, tenemos una paciente que tiene una hepatolitiasis con una sospecha de una enfermedad de Caroli del todo el hemihígado izquierdo, pero con algunos litos en los conductos hepáticos derechos. Entonces, aquí está el video en donde podemos ver, bueno, no sé qué tal lo estén viendo ustedes, mucho barro biliar dentro del conducto hepático derecho. Estamos explorando el conducto hepático derecho y con la canastilla de Dormia estamos aflojando todo ese barro biliar para tratar de visualizar los cálculos que se ven claramente hasta que logramos identificarlo. Ahí tenemos el cálculo. Un cálculo que estaba impactado, también lo intentamos movilizar con la canastilla de Dormia y no lo permitió. Entonces, pues nos vemos obligados a utilizar la fibra láser para empezar la litotricia. Técnicamente fue complejo porque él estaba en un sitio donde había una angulación importante, pero pues con mucha paciencia y con tranquilidad, lentamente, tratando de no quemar las paredes de la vía biliar, de los conductos biliares,
se puede lograr, aquí podemos ver un efecto que tiene el láser sobre ciertos tipos de cálculos, que es que empieza a cavitarlos, y ocasionalmente cálculos muy grandes, cuando nos damos cuenta los hemos atravesado por el centro y no hemos logrado desimpactarlos. Entonces nos obliga a tener que empezar a hacer disparos del láser cerca de las paredes de la vía biliar, lo cual puede terminar en quemaduras. Afortunadamente el láser Olmium, pues la penetración de la quemadura a la profundidad es muy superficial, 0.2 milímetros más o menos. Entonces, pues ocasionalmente también podemos tener sangrados, pero finalmente con mucha paciencia, ocasionalmente horas de cirugía, se puede realizar una limpieza completa de la vía biliar y lograr acceder a los conductos hepáticos más profundos, radicales de tercer, cuarto orden. Y para manejar lo que quedaba en el lado izquierdo, pues se completó la cirugía con una hepatectomía izquierda, obteniendo que esto técnicamente por colangioscopio hubiera sido prácticamente imposible de resolver. Estos 2 años de experiencia nos han permitido hacer 56 colangioskopias intraoperatorias. Los pacientes tenían en promedio 53 años, con una distribución entre hombres y mujeres como ustedes las ven. La causa por la cual se llevó a esta colangioscopia intraoperatoria fue, técnicamente no fue posible hacer, ya sea la CEPRE por una alteración anatómica como papilas intraarticulares, sencillamente la imposibilidad de canular la vía biliar, o pacientes con antecedentes de derivación gastroentérica, y algunas relacionadas con los litos gigantes, hepatolitiasis o litos impactados. Estos son otros casos precisamente de hepatolitiasis. Tenemos en nuestro haber por lo menos unos 14 casos que hemos tenido que ir manejando, la mayoría de veces con resección quirúrgica del lado más comprometido y con litotricia del lado menos comprometido. ¿Por dónde hicimos la litotricia? Bueno, como es una litotricia quirúrgica, la vía de acceso la hacemos por vía laparoscópica y vía abierta. La decisión se toma básicamente en base a los mismos criterios que se toman para determinar si una colecistectomía va a ser difícil: inflamación, antecedentes de la paciente, adherencias, etcétera. Y la vía de acceso a la vía biliar como tal, solamente en un 19% se puede hacer transcística. Si recordamos la presentación anterior, las múltiples variaciones respecto a la confluencia del cístico con el colédoco dificultan bastante el acceso a través del cístico, sin embargo se puede lograr, y la mayoría de veces nos veíamos obligados a hacer una coledocotomía. Y aquí, pues, para mostrarles, una vez ya completada nuevamente la visión crítica de seguridad, vemos un conducto cístico muy delgadito a través del cual no iba a pasar el colangioscopio. Este video fue una de las primeras también colangioscopias que hicimos. Me da escozor ver cómo cogíamos el equipo con la pinza Grasper. Eso nos costó más de un equipo. Hoy en día ya no necesitamos, ya la habilidad se ha adquirido para acceder a la vía biliar sin necesidad de sujetar con ninguna pinza el equipo, y de esta forma podemos acceder tanto proximal como distalmente y realizar las maniobras que se consideren pertinentes, ya sea manejo con canastilla. En este caso estábamos haciendo litotricia y podemos ver cómo empiezan a salir los grumos y los fragmentos de cálculos que estamos lisando o que estamos atacando con el láser. Bueno, entonces, no siempre cuando hacemos esas colangioscopias es necesario hacer litotripsia, solamente un 33% de las veces necesitamos utilizar el equipo láser, el resto de veces se logra resolver con solamente el uso de canastillas, con una tasa de éxito, en este caso del 98,2%, solamente tenemos un caso en el cual tenía un cálculo impactado en un radical que llegaba en un ángulo recto, un radical de tercer orden que llegaba en ángulo recto al su afluente, y fue imposible enfrentarlo de forma adecuada para hacer la litotripsia. Lamentablemente no encontré ese video, lo tenemos guardado. Y en el 73% de las veces fue posible pasar hacia distal y visualizar el duodeno. Esto como garantía de que hacia nivel distal no estamos dejando ningún tipo de lito. Uso de tubo en T solamente en 4 ocasiones, en las cuales por decisión quirúrgica, ya sea por proceso inflamatorio de la vía biliar común, de pronto desgarros que se produjeron en el colédoco o simplemente decisión del cirujano en la cual predecíamos que había una alta posibilidad de fallo en una sutura, decidíamos dejar el tubo en T, drena abdominal siempre después de una sutura del colédoco,
Y una ocasión tuvimos una perforación de la vía biliar que no fue directamente relacionada con el uso del equipo del colangioscopio, sino fue una maniobra un poco brusca con una pinza Randall en un momento de, llamémoslo, desespero. La estancia hospitalaria promedio de estos pacientes fue de 6 días y pues claro, también tuvimos las complicaciones posquirúrgicas. Sangrado posquirúrgico 4 pacientes, infección del sitio operatorio 15, filtración biliar 5 pacientes, hematomas 3 pacientes, infección distante, llamémoslo infección de vías urinarias, en este caso una neumonía en un paciente, pacientes con bacteremia 1, con mucha frecuencia. Cuando hacemos las litotripsias, cuando hacemos la colangioscopia, utilizamos agua a presión dentro de la vía biliar y eso produce bacteremias. En esos casos hay que estar, el anestesiólogo lo necesitamos en la sala. Creo que todos hemos sufrido de la ausencia de anestesiólogo alguna vez dentro de la sala, porque esos pacientes se descompensan muy rápido, hacen bacteremias masivas y se choquean intraoperatoria. Biliomas, 3 casos, y tuvimos 4 casos de muertes. De esos 4 casos, lamentablemente 2 fueron COVID en el posoperatorio inmediato y 2 que murieron por colangitis severa en el posoperatorio, a pesar de haberse drenado por unas bacteremias y sepsis severas. Reintervenciones 3, básicamente para drenaje de colecciones, y ninguno de nuestros pacientes presentó pancreatitis a pesar de la manipulación de la vía biliar y de la ampolla de váter y de la papila duodenal. Entonces, en este caso, pues lo que queremos mostrar es que realmente la colangioscopia intraoperatoria es un método eficiente y seguro para resolver las litiasis biliares complejas. Minimizan, en el caso de nosotros nunca hacemos una colangiografía intraoperatoria final. La visualización directa de la vía biliar pues nos da la tranquilidad de que no estamos dejando litos, además de que, como les mostré, siempre tratamos de acceder hasta el duodeno para garantizar que no quede nada distalmente. En este caso, pues el equipo de nosotros, como pudieron darse cuenta, pues no nos da una imagen de alta calidad y pues siempre va a ser un elemento complementario a la CEPRA y a la colangoscopia por vía oral, que conocemos como Spyglass por el nombre del equipo. En el caso de diagnóstico de las estenosis biliares, pues habría que evaluar muy bien si vale la pena llevar a un paciente a una cirugía para hacer una colangioscopia y tratar de diagnosticar la etiología de una estenosis, o si más bien tratamos de hacerlo por vía endoscópica. Y además, no sé, el doctor Mariano ahorita que nos hable de su experiencia con Spyglass, lo que he encontrado en las series es que la sensibilidad y especificidad de la colangioscopia es mayor dependiendo de la para la detección de tumores, es mayor dependiendo del operador, inclusive por encima de la biopsia. Si el operador considera que las características de la lesión son malignas, es superior a una biopsia que puede salir negativa, pues por el fragmento de tejido tan pequeño que suele tomarse a través de esta vía. Eso lo quería compartirles. Bueno, y la última charla de esta primera sesión de la tarde está a cargo del doctor Mariano Jiménez con la presentación Spyglass Discover, análisis de 40 casos. Muchas gracias. Voy a tratar de no repetir, sin repetir y sin soplar. Ustedes dirán, ¿por qué no hago todo esto antes? Por realidad no puedo hacerlo, tengo que hacer para que no interfiera con la otra charla. Pues ya, ahí está, perfecto. Bueno, esta es mi última charla del día de hoy. Perfecto. En realidad vamos a hablar un poquito entonces del rol emergente de la pancreatoscopía. O sea, más allá de toda la relación con las empresas, yo quería tener un disclosure complementario, que la primera colangioscopía fue en el año 1941
Y mi primer colangioscopía intraoperatoria fue cuando yo era residente en el año 80 y pico. La mayoría de los que están más atrás no habían nacido. O sea que no estoy hablando de cosas realmente que se descubrieron la semana pasada. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, veo que no ha sido tu experiencia, pero en la experiencia que teníamos nosotros, es que cuando usábamos el colangioscopio del servicio, o estaba roto, o estaba sucio, o estaba en un placar en otro quirófano que nadie tenía la llave. O sea que cuando lo querías usar, nunca lo podías usar. Esa es la verdad. Bueno, está. Es otro tema. Entonces, el hecho de poder usar colangioscopios descartables y de alta calidad, que son muy caros, eso es muy cierto, pero nos permite poder tener imágenes de alta calidad y poder tenerlos funcionando. Por otra parte, tanto nuestro trabajo en Buenos Aires como en Estrasburgo nos permitió trabajar muchas veces en conjunto con endoscopistas y poder ir, no queremos ser endoscopistas, nos interesa ver endoscopía, pero sí tener ciertas maniobras. Abajo estoy haciendo un rendezvous en Estrasburgo con el doctor Guido Costamaña, que es una persona de los endoscopistas más brillantes a nivel mundial. Es así que cuando teníamos estenosis, por ejemplo, de hepático yeyuno con litiasis, el tratamiento colangioscópico, utilizábamos estos primeros endoscopios. El problema está que estos endoscopios iniciales que usábamos era el Spyglass, que era el que usaban los endoscopistas, o sea, es muy largo y hace falta 2 cirujanos para que lo manejen. Un cirujano para manejar la parte del cabezal y otro para poner y entrar. Y no sé si ustedes vieron lo que significa hacer algo donde 2 cirujanos que piensan por su lado hagan simultáneamente. Es totalmente imposible. Metelo, él lo sacaba. Sacalo, él lo ponía porque consideraba que había que hacerlo. Lo cual uno terminaba peleándose con el team, etcétera, y eran episodios no muy felices. A veces hacíamos casos muy interesantes en esta primera etapa donde usábamos estos colangioscopios largos, porque no existían en el mercado colangioscopios descartables cortos, solamente los largos. Por ejemplo, en este caso de un hepático yeyuno por lesión de vía biliar, que creíamos que el problema de la colangitis era la estenosis, pero la estenosis no había, era una anastomosis fenomenal. Lo que pasa es que el paciente tenía litiasis en el hepático posterior derecho, donde generalmente se asientan las litiasis por un tema de posicional. Lo que hacíamos es nos metíamos, usamos mucho la litotripsia en general electrohidráulica, destruíamos los cálculos, después se ven ahí, lavamos un poco y uno como dilató todo va lavando y esos cálculos van cayendo al intestino. Nosotros también otra cosa que fuimos aprendiendo en toda esta nueva etapa, que los cálculos no hay que sacarlos, sino que hay que empujarlos al intestino. Ese es el secreto incluso cuando se trata de vía biliar a través de la papila, y ya les voy a contar la técnica. Esta primera parte de usar estos colangioscopios largos, hicimos un multicéntrico europeo y argentino y publicamos en Surgical Endoscopy en el 2020 nuestros primeros resultados. Acá entonces, pero después apareció, era tan largo en Colorado, apareció el Discover, que era el hermano menor, que era más corto. Entonces una sola persona lo podía manejar, ideal para percutánea y laparoscópica, y aparte al ser más corto tiene mucha más maniobrabilidad y mucho más ángulo. Por lo tanto es realmente muy interesante para poder manejarlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir para adelante. Cuando tratamos litiasis o biopsia, etcétera, en forma laparoscópica, esta es la mesa que nos gusta tener. No siempre podemos, pero Grasper, etcétera, trocar bien laparoscópico, el colangioscopio Discover descartable corto, y después acá ven 3 cosas que son típicas de que pasan por el canal de trabajo. Aquellos en negro es el litotriptor, esto del medio en azul es la biopsia, que si bien es muy fino porque pasa por adentro de un endoscopio que tiene 3 milímetros y algo de diámetro, tiene un diseño que hace que las biopsias sean muy interesantes, o una dormia que pasa por adentro del canal. Y uno dice, pero la dormia entonces es muy chiquita. Sí, pero como hicimos litotripsia, la dormia es perfecta para esto. Pero lo que quiero remarcar con esta foto es lo que está allá. Lo que está allá es un introductor vascular de 12 French u 11 French que es ideal para usarlo por vía laparoscópica transístico, porque si no el endoscopio se empieza a ir para todos lados. En cambio con esto realmente entra muy bien y entra muy directo. El otro es un alambre guía hidrofílico que uno lo pone a través del cístico, por ejemplo, y solo se va hasta el duodeno. Y el otro que es un balón.
Y ustedes dicen, claro, balón para dilatar el cístico. La verdad es que no. En mi experiencia solamente una vez dilatamos el cístico. Lo usamos para dilatar la papila. Y ustedes dicen, pero no puede tener pancreatitis. Bueno, nosotros tenemos un trabajo en el GBIR en el año 2011, o sea que no es muy nuevo, con 300 casos de dilatación de papila, 300 casos de dilatación de papila sin pancreatitis. Por lo otro demás tenemos pancreatitis por lo que ustedes quieran, pero no por esto, porque cuando uno dilata con balón y no hace fuerza, sino que pasó el alambre hidrofílico solo, ustedes pueden dilatar 1 centímetro la papila, incluso en ese trabajo dilatamos hasta 2, pero ahora estamos un poco más civilizados y dilatamos solamente hasta 1, y ustedes los fragmentos los pasan sin ningún problema al intestino, al duodeno. Después, por supuesto, entonces hacemos... no sé qué pasa con el video, no corre, ahí está. Bueno, con la angioscopia nosotros, acá la ventaja es que lo podemos agarrar más fuerte porque son descartables, entonces si lo rompemos no tiene mayor importancia. Por supuesto hay que romperlo al final, no al principio del procedimiento. Esto también lo tenemos publicado. ¿Por qué yo les pongo estas publicaciones? Por 2 cosas. Primero, porque los cirujanos somos muy narcisistas, entonces me encanta poner publicaciones nuestras. Pero aparte, es porque, sobre todo para los más jóvenes, tienen que documentar lo que hacen, tienen que publicarlo en revistas con referato lo que hacen. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer las cosas bien, no decir, yo me acuerdo que hice un caso, sí, yo tengo esto, eso. Tienen que publicar lo que ustedes hacen, porque eso realmente hace que uno también vaya haciendo las cosas mejor. Aparte les cuento, los felos y los residentes les encantan estas publicaciones porque cuando uno dice, ¿cómo fue? Yo digo, publiquemos esto porque yo creo que me fue fenómeno. Y entonces dicen, no doctor, tuvo 2 muertos. O sea, porque les encanta a los jóvenes decir, ¿no?, los fracasos de uno. Esto es, usamos por supuesto agua, solución fisiológica y no aire para visualizar. Vamos a empezar con biopsia. Para biopsia utilizamos acá, esto es lo que les contaba hoy que usamos a nivel educacional, los HoloLens, pero esto para que vean cómo es la pinza y realmente si bien es muy chiquitita da una muy buena aprehensión. Lo que hacemos nosotros es esto en Francia, en Argentina no lo podemos tener por lo menos al mismo nivel. Lo que hacemos es, a ver si puedo ir un poco más rápido. Bueno, esto es medio rápido. Hacemos las reconstrucciones 3D, esto ya es más conocido, sacamos el hígado, después para que no haya tanta cosa empezamos a sacar a nivel elementos, la vesícula, etc. Entonces vemos el tumor y entonces sabemos por dónde tenemos que ir metiéndonos. Una vez que hicimos todo esto de planificación, nos metemos a hacer biopsias y creemos que, por ejemplo, en este caso fue percutánea porque el paciente no era resecable, si no, no lo hubiéramos hecho percutánea, y hacemos biopsias, y es muy bueno porque hacemos múltiples biopsias, entre 6 y 8 por lo menos biopsias, en la zona donde nos parece que es tumor, y el cirujano, al final de la cirugía, anota, para mí es colangiocarcinoma, o para mí no es colangiocarcinoma. Y esto ya van a ver después. Este era un caso muy interesante, un caso que empieza con ictericia, el informe dice que puede ser una litiasis, a mí no me convence, lo discutimos el caso en el comité de tumores, le hacemos un drenaje percutáneo, vemos esta imagen, la mitad pensaban que era cáncer, la mitad pensábamos que era litiasis, estoy entre lo que dije, me equivoqué, era litiasis nomás, pero como había dudas le hicimos colangioscopía y en la colangioscopía se ve que la litiasis era un tremendo colangiocarcinoma. Bueno, todo esto es las nuevas clasificaciones, bueno, no es para el tema de hoy, y nos parecía que era colangiocarcinoma, le hicimos múltiples biopsias, etc. Publicamos este año en Surgical Endoscopy los primeros 40 casos con el Discover, con el corto, y en este estudio de Surgical Endoscopy lo que vimos que hubo una correlación entre lo que el cirujano pensaba y la patología del 90%. O sea que claramente en viability hay una correlación clara, estos son muy pocos casos para tomar definición, pero ya hay historia de otros trabajos cuando se hacía en forma endoscópica, que hay una clara correlación del cirujano con experiencia, lo que ve y después lo que dice el patólogo. ¿Y para qué es importante? Para cuando lo usamos en nuestras resecciones por ejemplo, tumores de Klatskin, donde uno puede hacer la colangioscopía, puede ver si hay tumor o no y hasta dónde hay que hacer la resección. Y esto realmente es algo que se está empezando a hacer y es algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa con el páncreas a nivel de biopsia?
Bueno, estamos empezando con esto, pero también estamos muy entusiasmados. En IPMN a veces, cuando uno opera un IPMN tipo 2, es bastante complejo saber si hay que resecar o no todo el páncreas. Uno dice, bueno, ante la duda resecarle todo el páncreas, encima no tenés fístula. Pero el problema está, no sé, acá en Colombia, pero sobre todo en Argentina, el posoperatorio, el seguimiento de estos pacientes, de la insulina, falta de glucano, etcétera, lo hace muy complejo. Por lo tanto, solamente hacemos pancreatectomías totales cuando realmente no hay duda de que es necesario. En ese contexto, bueno, estos son múltiples trabajos que se sabe que a partir de los 5 o 9 milímetros el conducto ya es más probable que sea cáncer, si es más de 10 milímetros mucho más, etc. Bueno, le voy a montar dos casos. Esto es uno de ellos que esto solamente para mostrarle una cosa, es el estudio preoperatorio. Era un paciente que tenía un tipo 2 en la cabeza y en la cola, y el de la cabeza había imágenes compatibles endoquísticas que suponían de que podía ser malignidad, aparte tenía elevado el CA19-9, se decidió duodenopancreatectomía y resecar la cola, y se dijo si se resecaba o no el segmento medio, si se hacía pancreatomía total o se dejaba la parte del medio del páncreas. Esto solamente a nivel educativo, que uno puede tomar para ver cómo se puede resolver esto en forma endoscópica, pura, preoperatorio. Lo que pasa que en nuestro medio por lo menos es muy complejo y no hacen wilsonscopía los endoscopistas. O lo que hicimos, durante la duodenopancreatectomía, hicimos por supuesto antes de hacer la anastomosis, hicimos la pancreatoscopía del Wilson para ver hasta dónde hacíamos la resección de la cola y si era necesario también sacar la parte del medio del páncreas. En definitiva, lo que hicimos acá es, y esto le ponemos este introductor, tanto en la vía biliar o en el Wilson. ¿Por qué? Porque como nosotros instilamos agua fisiológico, no queremos que ese fisiológico se desparrame en todo el abdomen por si llega a ser neoplásico. Entonces lo guardamos por un agujero, una parte lateral que tiene este introductor vascular, a una bolsa, y esa bolsa incluso también se la mandamos al patólogo y no se disemina el líquido por todo el abdomen. Esto es una técnica que estamos haciendo nosotros, no sabemos si es interesante o no, pero lo estamos haciendo y después veremos resultados. Hacemos la pancreatoscopía, vemos el conducto de Wilson, nos parece totalmente normal, un poquito más patológico al final, pero la verdad todo normal. Lo que hacemos es múltiples biopsias. Estas biopsias, por supuesto, van a diferido, pero nos dieron un conducto pancreático normal y se decidió hacer una duodenopancreatectomía con anastomosis, una resección de la cola sin anastomosis y quedó con ese pedazo de páncreas. Quedó insulino dependiente, pero de fácil manejo. Este es otro paciente un poquito más complejo, donde en la pancreatoscopía vimos que había unas líneas vasculares en el Wilson, pero no nos parecía neoplásico. Hicimos biopsias y resolvimos hacer solamente duodenopancreatectomía con el doctor Andriani, y en las biopsias vino displasia leve, o sea que creo que estuvimos bien en las biopsias. El seguimiento para saber dónde está el colangioscopio lo hacemos siguiéndolo con ecografía. O sea, le hacemos una ecografía al páncreas durante la colangioscopía para saber dónde está la punta del colangioscopio, en este caso el pancreatoscopio. Varios estudios históricos, no tan históricos, del año pasado, demuestran que la endoscopía intraoperatoria puede cambiar hasta el 30%, un poco más, de las resecciones que uno haga para más o menos. A nivel de biopsia, ¿cuáles son los tips que les podría recomendar? Es interesante el tema de poder ver toda la vía biliar y el conducto pancreático. Primero, antes de hacer nada, antes de hacer biopsia, ver todo, pues si no puede empezar a sangrar. Después, control de la posición del colangioscopio con ultrasonografía intraoperatoria. No hacer menos de 6 a 8 biopsias, y cuando uno termina, chequear bien de que no haya ningún sangrado, porque nos pasó en uno de los casos que hubo sangrado, después se cohibió y no hubo necesidad de seguir, pero era importante saberlo. A nivel de litiasis, voy un poco más rápido. La litiasis, esta es la dormia. Claramente es interesante porque en un estudio ya un poco viejo, pero interesante, de Estados Unidos, se observó
que a pesar del entrenamiento de los cirujanos en manejo de la laparoscopía avanzada, los mismos cirujanos mandábamos a los endoscopistas siempre cada vez que pensamos que había una litiasis. Entonces mandábamos o hacer o antes o después una ERCP y no trabajábamos en forma laparoscópica a pesar de que teníamos un buen manejo laparoscópico. Esto, entre otras cosas, porque la curva de aprendizaje para aprender a tratar litiasis por forma laparoscópica era bastante compleja y larga. Este es otro caso que estaba haciendo nuestra fellow también, de litiasis, y que estábamos también haciendo a la distancia, lo que les conté antes con los anteojos inteligentes. Ahí se ve la papila ya dilatada, lo ven abajo a la derecha, y cómo va destruyendo la litiasis. Este es el trabajo que yo les contaba del 2011, de 300 casos, donde dilatamos con balón y sin pancreatitis. O sea que cuando uno hace una buena técnica realmente puede dilatar muy bien. Fíjense el tamaño de los cálculos en ese momento, que no usábamos litotripsia, estoy hablando antes del 2011, y cómo lo tirábamos los cálculos al duodeno a través de la papila dilatada. Esto es como queda una papila después de dilatarla. Esto es antes de irnos, y esto estoy mostrando con una dormia solamente para decir que fácil pasa la dormia sin hacer ninguna fuerza en la papila dilatada. Y es por eso que los cálculos los pasamos. Y esto lo tenemos publicado también en lo que es el manejo de la litiasis después de un bypass gástrico, después de cirugía bariátrica. Esto es otro caso, donde ustedes pueden ver un poco lo que les comento. Acá tenía litiasis el paciente por la resonancia. Esto es lo que tenía, es la cirugía bariátrica, un bypass gástrico. Ustedes conocen bien cómo es el bypass gástrico. Esto pueden girar ustedes alrededor de la imagen o pueden hacer girar la imagen. Y lo que hicimos fue, en este caso, en forma percutánea, nos metimos adentro de la vía biliar. Perdonen. Y lo que estamos haciendo acá es tratar al paciente. Voy más rápido para hacer. Esto es en otro caso, como hay que apretar uno para la litotripsia, otro para la bomba de agua y otro para los rayos durante la cirugía. Lo que hacemos primero, y están viendo en ese círculo amarillo, estamos dilatando la papila como primer paso con un balón de 10 milímetros después de haber pasado un alambre. Después que hacemos eso, rompemos los cálculos con litotripsia, en general electrohidráulica. Solamente en caso de que no se rompa con litotripsia electrohidráulica usamos láser. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con fellow, con gente en formación. Y si el gente en formación se va con la litotripsia electrohidráulica y le da la pared, con el láser puede romper la pared. En cambio, con la litotripsia electrohidráulica no pasa nada. Por lo tanto, preferimos tardar un poquito más, etcétera, pero en la mayoría de los cálculos se rompen bien con la electrohidráulica. Ahí ven cómo se va rompiendo. Y después lo que hacemos, acá es con láser. Fíjense, ¿ven cómo se le fue para la pared? Ahí recibió, ahí le saqué el audio, pero ahí hay una puteada mía. Esa posibilidad existe. Después, con la dormia, lo que hacemos es empujar hacia el intestino. O sea, no lo sacamos hacia afuera, sino los empujamos hacia el intestino. Y fíjense, la idea de control al final. Y cuando controlamos vemos que quedó un fragmentito. Lo que hacemos es apoyar el endoscopio. Como tenemos dilatado la papila, solamente apoyando el endoscopio, solamente el endoscopio y el cálculo, solo, se van por la papila hasta el duodeno. ¿Cuáles son los tips de litiasis? En general no es necesario dilatar el conducto cístico. Hay que pasar un alambre hidrofílico primero, hay que usar un introductor vascular de 11 o 12 French, sobre todo para entrar transcístico, para que no se nos vaya para cualquier lado del endoscopio. Hay que dilatar la papila con un balón de 1 centímetro de diámetro, lo hacemos sistemáticamente. Rompemos los cálculos para obtener segmentos de menor de 1 centímetro para que pasen bien por la papila. Pasamos los cálculos al intestino y hacemos una colangioscopía y cierre. Hace mucho tiempo que no colocamos más tubo de Kerr. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de litiasis? Si el paciente tiene litiasis vesicular y coledociana, vamos siempre a manejo laparoscópico en un solo paso. Excepciones, si el paciente tiene alto riesgo, por supuesto va a ERCP con o sin percutaneous cholecystectomy. En caso de que tenga una vía
biliar menor de 1 centímetro y en la resonancia previa no tenga un conducto cístico favorable, o sea, que entre por la izquierda o que entre muy abajo, que el cálculo está arriba y la vía biliar tiene menos de 1 centímetro, ese paciente, a pesar de que tenemos mucha experiencia, el doctor Mariano Palermo, nuestro equipo es el que tiene más experiencia en todo esto, lo mandamos a ERCP. ¿Por qué? Porque si nos falla el tratamiento transcístico, es un muy mal candidato para abrirle el colédoco. Entonces, a esos pacientes los mandamos, a pesar de nuestra experiencia, los mandamos a ERCP. ¿Qué pasa si fue colecectomizado? ERCP siempre. ¿Qué excepciones? Bueno, primero, si la vía biliar es muy dilatada y los cálculos son muy grandes en la colangioresonancia, nosotros lo reoperamos por la laparoscopía, porque la experiencia hace que por ERCP lo sacan, pero tienen varias sesiones, tienen que ponerle stent, volver a trabajar, etcétera, y nosotros en una sesión lo solucionamos. La otra experiencia es porque tenemos mucha experiencia percutánea, si tiene vía biliar fina y tiene un bypass gástrico, en vez de hacer todas esas cosas raras de meterse por el muñón, entrar por allá, entrar por acá, lo hacemos en forma percutánea. Para todo esto, hoy estamos utilizando siempre colangioscopio. En un editorial que hicimos en el 2021 con el doctor Palermo, acerca de esto lo tiene que hacer el cirujano general o el cirujano HPV, discúlpenme, pero lo que decidimos es que esto tiene que hacerlo el cirujano general, en el nivel litiasis. ¿Por qué? Porque el que maneja la colecistectomía no es el cirujano HPV, es el cirujano biliar, el cirujano general. Por lo tanto, hay que enseñarle. ¿Y cómo hay que enseñarles? Este es el curso que hacemos todos los años en Bélgica. Esto es un trabajo, me parece que es una... No voy a decir porque por ahí hay amigos tuyos, porque hay varios españoles acá, pero este trabajo a mí no me gusta nada. Iba a decir otra cosa más contundente. No me gusta nada este trabajo. Porque el trabajo lo que determina es que hay que hacer 60 casos para tener experiencia en tratamiento cístico. Considerando que es un 4%, que en realidad es un poco menos, habría que hacer 1.500 cirugías laparoscópicas para tener experiencia. Este tipo de trabajos son los que demuestran que se le mandemos los pacientes a los endoscopistas. Pero esto era de hace 40 años. Hoy con simulación nosotros sabemos que podemos acortar las curvas de aprendizaje. Y fíjense, hemos publicado hace menos de un mes en Surgical Endoscopy otro trabajo donde demostramos que con 2 días de entrenamiento es suficiente para poder tener los skills para poder hacer colangioscopía percutánea o transcística. Y esto es algo importante. O sea que no 60 casos, no 1.500 colecectomías, sino mucho menos si uno hace un entrenamiento pautado, etcétera. Solamente esto les va a divertir, esto es la visión de una pancreato-yeyuno-anastomosis después de DPC. Este paciente por otra causa se lo tuvimos que hacer y se los muestro, esto para delicia de los cirujanos HPV, nada más que para eso. Y solamente para decirles que a los que les divierte todo esto es el máster que tenemos en la Universidad de Estrasburgo y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Mariano y al doctor Núñez por sus presentaciones. Vamos a tomar un receso de 15 minuticos. Gracias.